En Argentina tenés una elección legislativa y te jugás la curva de tu empresa. Vos cada 2 años tenés elecciones, cada 2 años tenés que abrocharte los cinturones. En realidad cada año y medio, porque arranca ya en la campaña la crisis totalmente, política y todo. Ya en la campaña, cuando ya ves los candidatos, ya se mueve el dólar, es una locura. Yo hice el videito de Paraguay versus Argentina, sí. ¿viste? Creo que es categórico, o sea, pagan 3 impuestos, nosotros tenemos 150. El impuesto al cheque, ¿qué es el impuesto al cheque? O sea, ¿por qué tengo que pagar un impuesto porque me paguen con un cheque? Que las provincias eliminen ingreso bruto, que bajen la tasa de seguridad y higiene que te destruye. Yo pago el 3-4% sobre la facturación. Si vendo a pérdida, pues tengo un negocio, igual tengo que pagar el 4% de la tasa de seguridad y higiene. Una cadena de comida rápida me compara contra el vasito que se produce en otro país y por variables que yo no controlo soy muy caro, entonces le conviene importar el vaso. Ahora, si yo tengo que ir a tomar un café, no me puedo ir a tomar un café a Nueva Zelanda o a España, que vale la mitad que en Argentina, porque la Argentina no es competitiva. Lo tengo que tomar acá igual y el café me vale el doble. Entonces, el que vende el café no es productivo haciendo café, no, sí es productivo. El tema es que los costos que tiene para producir el café son tan altos que hacen que el café valga el doble que en España. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de recibir por primera vez a Oliver Maltz con nosotros. Un gusto, gracias por venir. Juli querido, gracias a vos por la invitación, un placer estar acá. Es un gusto tenerte, gerente comercial de Grupo Estisol, pero también comercial de productos de contenido, productor de contenido, ya ampliaste el catálogo. No, bueno, sí, obviamente, yo soy tercera generación de Grupo Estisol, que es una empresa industrial familiar. Somos los principales fabricantes de un producto que se llama poliestireno expandido, ¿sabes lo que es? Sí. Telgopor. La gente lo conoce como telgopor o isopor, que se usa mucho para la construcción como aislante térmico, para el packaging industrial cuando te compras una heladera, un televisor, un lavarropa, y para el packaging de consumo, los vasitos de café. Después tenemos otra fábrica que hacemos vasos de cartulina, los vasos de McDonald's, de Burger King, de Starbucks, vasos de polipapel, contenedores, y ahora estamos trayendo más productos para abastecer, digamos, para ofrecerle más productos a los clientes que ya tenemos. Por otra parte, soy presidente del Movimiento Industrial, que es un movimiento de dueños de empresas industriales argentinas. Y fundador y socio de la Fábrica del Podcast, que es la empresa, digamos, que tiene el podcast de la fábrica, del cual soy co-conductor con el resto de los chicos. Así que bueno, nada, sí, con un montón de cosas y con un grupo de amigos y socios y familia que me encanta hacer todo lo que hago en el día a día, y mi familia, por supuesto, me apoya, que sin eso es imposible. Sería imposible, básicamente. Imposible. El grupo Estisol es del 60, ¿no? Tiene 60 años. El año pasado cumplió 60, este año cumple 61 años. Bien. 1964. ¿Y cómo te adaptás 60 años a la Argentina? Habría que traer a mi viejo, la verdad. No sé cómo... a ver, qué sé yo. Uno, viste, recién lo hablábamos antes de arrancar, uno se tiene que ir adaptando a las reglas de juego de la Argentina. Y para poder adaptarse, ir adaptándose, uno sabe que en la Argentina tenés que construir una empresa flexible que sea fácil, de fácil adaptación a cambios bruscos. Por ejemplo, digamos, del 2023 a hoy hubo un cambio brusco. Del 2012 al 2015 hubo un cambio brusco. Del 2015 al 2019 hubo un cambio brusco. Entonces, cada 4 años uno tiene que estar acostumbrado a cambios muy bruscos y en el medio inclusive con crisis todo el tiempo. Entonces es como que uno ya tiene la gimnasia y la flexibilidad de estar todo el tiempo teniendo que estar atento, con precaución y con... Digamos, es como que no te puedes relajar literalmente una semana en Argentina, porque todas las semanas te pasa algo. Entonces uno como empresario está acostumbrado a vivir así, que la verdad no está bueno. Porque te vas de viaje una semana y vos sabés que en el viaje tenés que estar no alerta a lo que le sigue, porque puede pasar cualquier cosa. O sea, cualquier cosa es cualquier cosa. Por ahí en Chile lo que te puede pasar, se te cae un cliente. En Argentina se te puede ir otra a la mierda, puede bajar el dólar. ¿Pero no pasa en otros países? Sí, yo creo que no. Las cosas que pasan en Argentina, yo desde que arranqué a trabajar en mi empresa familiar del 2015 a hoy, literalmente todos los meses me pasaron cosas extrañas. Mencioname en estos 10 años los cambios más macro que decís, bueno, estos fueron cambios grandes. Por ejemplo, lo último, ahora la apertura de importaciones habrá sido uno de los grandes cambios. Pero volvamos al 2015, si querés mencionarme los últimos 4 o 5 que a nivel país decís, che, esto fue bestial el cambio. Yo arranqué a trabajar en el 2016, que fue el primer año de Macri, sí. Si no me equivoco. Nosotros, como te dije, estamos divididos en 3 unidades de negocio: construcción, packaging industrial y packaging de consumo, todos los vasitos. Bueno, el primer año de Macri, cuando asume, saca la brecha cambiaria,
devalúa, el tipo de cambio en ese momento estaba bastante competitivo, digamos, hubo una devaluación del 100%, Sí. casi pasó de 9 a 16, muy bruto. Pero de repente, digamos, seguimos con bastante inflación todos los meses y con un tipo de cambio fijo. Eso hizo que la Argentina se empezaba a volver cara en dólares. Entonces, en una de las unidades de negocio en la cual, y con una apertura, digamos, económica, entonces de repente teníamos una inflación muy alta en dólares y se empezó a volver muy dificultoso el hecho de tener que competir con las reglas de juego de Argentina. Por supuesto, nosotros queremos competir con el mundo y lo necesitamos porque nos hace mejores, pero con la misma regla de juego que tiene el mundo, digamos, porque si no se hace difícil. Entonces, esos 2 primeros años fueron bastante grupos, hasta que, bueno, llegó el segundo año y medio de Macri y se fue toda la chota. Terrible. Me acuerdo, yo estaba hace 1 año y medio y de repente no sabía si comprar, no sabías. Viste, ahí ya empezaron los quilombos argentinos. Sí, sí, sí. No sabía, hablaba Macri si iba a doler la mierda. Pobre Mauricio, ¿no? Después le hicimos una entrevista en la fábrica, yo me quedé hasta simpático. Y aparte soy fanático de Boca. Claro, en ese sentido mis lo amo. respetos en Mis su presidente. respetos absolutos. Me hizo viajar a Japón con mi viejo, lo vio campeón del mundo. O sea, Pero respeto separó total. sí. Separando eso, en términos, digamos, empresariales, de 2017 al 2019 me lo hizo pasar como el orto. Todos los días pasaba algo. Bueno, termina el gobierno de Macri. Cuando ya se parecía que se iba Macri, volvía, digamos, lo que era en ese momento, bueno, Alberto Fernández, que no sé si iba a ser Alberto, que Sí. no sabía qué iba a pasar. Ya el mercado lo empezó a leer. Y nada, yo ya no sabía qué hacer con la mercadería, no sabías. Ya el último año de Macri ya no sabía a qué precio vender, a qué precio comprar, si estaba comprando bien, si estaba vendiendo bien. Los proveedores no sabían si seguir importando, si comprar nacional, ya el quilombo. Gana Alberto Fernández, pandemia. Bueno, eso fue algo mundial, pero bueno, ahí ya por ahí lo saco de lado porque es algo que viví. El tema que Argentina, la pandemia, al venir de años muy duros, de muchos años muy duros, le afectó muchísimo más económicamente que a los países, que al resto de los países. Porque ¿qué es lo que pasa? En Argentina, cuando hay elecciones, afecta directamente la economía real del país, la microeconomía. En Perú se puede morir el vicepresidente o el presidente que el dólar sigue igual, Estable. sigue estable. O en Chile viene Boric, o viene uno de derecha, uno de izquierda, y más o menos siguen el mismo rumbo. En Argentina tenés una elección legislativa y te jugás la curva de tu empresa. Eso es lo que no pasa en ninguna parte del mundo. Es un disparate atómico. Entonces, vos cada 2 años tenés elecciones, cada 2 años tenés que abrocharte los cinturones. En realidad Ahora, cada año y medio, porque arranca ya en la campaña la crisis política totalmente, y todo. ya en la campaña, cuando ya ves los candidatos, ya se mueve el dólar, es una locura. Y Entonces, cuando en las PASO el kirchnerismo, o sea, el oficialismo nacional, le fue mal, a los industriales, ¿cómo le fue? ¿en qué momento decís? Y en el 21, por ejemplo, que ya se veía que Alberto Fernández no iba a reelegir, por Pasa ejemplo. que ahí ya estaba todo descontrolado también, ¿viste? No había dólares en el Banco Central, sumado a la pandemia, crisis logística. Me acuerdo que una crisis logística, o sea, también es verdad, hay que reconocer que hubo un quilombo en el mundo. Digamos, los quilombos de Argentina los últimos 6 años hubieron un quilombo en el mundo que por ahí no estábamos acostumbrados entre el 2003 y el 2013. Guerras, crisis logística, pandemia, pasó de todo en el mundo. O sea, también hay que saber reconocer eso, que a Argentina lo afecta 10 veces más que cualquier otro país. Entonces, los últimos 2 años, 2021-2023, fueron terribles también. No sabías a qué dólar, no sabías si ibas a poder tener funcionando la máquina, porque no conseguías insumos, no sabías a qué precio comprar, no sabías a qué precio vender. Había un consumo totalmente, por supuesto, artificial, desmedido, que era un disparate atómico. Pero por otro lado, vos como industrial tenés que estar preparado para poder, digamos, abastecer a tus clientes, pase lo que pase, porque, no sé, nosotros, por ejemplo, le vendíamos a Whirlpool el isopor, digamos, para los lavarropas, para la protección de lavarropas. Whirlpool, por supuesto, al haber un consumo desmedido, vendía cada vez más lavarropas, era una locura. Entonces yo necesitaba más máquinas para producir más isopor, para entregarle más isopor a Whirlpool, porque Whirlpool vendía cada vez más lavarropas. Entonces yo necesitaba los dólares para poder importar las máquinas de Italia, que nosotros hacemos el isopor, y era un quilombo, y teníamos que ver cómo hacemos, y le teníamos que pagar a 190 días, a 360 días a los proveedores, y sacar de una trader Uruguay y pagarle, ya no se tenía que ser astronauta, o sea, Sí, sí, era una locura, o sea, literalmente yo sentía que no eran mis capacidades para poder trabajar en Argentina, tenías que ser todo, un genio, un mago. ¿Y qué pasa? De repente, ponele que después de mucho esfuerzo lograbas traer la máquina, lograbas tener los insumos para poder producir. Bueno, le entregabas a Whirlpool, le entregabas a McDonald's más vasito porque vendía más café. ¡Pum! Elecciones. Cambio rotundo. Whirlpool cierra la planta y empieza a importar los lavarropas.
yo qué hago con las máquinas que tengo, con la gente que capacité, ¿entendés? Lo difícil que es ser industrial en la Argentina es un disparate. O sea, pasé de tener que estar desesperado sobresaturado de laburo, sobresaturado viendo, a sobresaturado de carga. O sea, a que Whirlpool se vaya a la Argentina. Claro. De un año para el otro. Chau, cierro la puerta, ahora paso a importar de Brasil. Y nosotros, los empresarios nacionales y no cerramos la puerta, no podemos. O sea, tenemos que ver cómo hacemos de repente para sobrevivir al nuevo contexto, que se fue Whirlpool, se fue Electrolux. Por supuesto que está bien, digamos, que se abra la economía, pero da una mano, bajamos un impuesto, hacerme más, o sea, que la Argentina sea un poquito más competitiva, porque en Chile, yo hice el videito de Paraguay versus Argentina, sí. ¿viste? Creo que es categórico, o sea, pagan 3 impuestos, nosotros tenemos 150, y 150, de esos 150, 15 son terribles, o sea, y que no existen, impuesto al cheque, o sea, ¿qué es el impuesto al cheque? O sea, ¿por qué tengo que pagar un impuesto porque me paguen con un cheque? No tiene lógica, eliminame al menos eso. Que las provincias eliminen ingreso bruto, que bajen la tasa de seguridad y higiene que te destruye. O sea, yo pago el 3-4% sobre la facturación, o sea, ni siquiera sobre la ganancia. O sea, si vendo a pérdida porque tengo un negocio, igual tengo que pagar impuesto, el 4% de la tasa de seguridad y higiene. O sea, es ridículo. Es verdad que te cobran por metegol a un kiosco si le ponen hicimos el videito eso con el... ¿Pero eso es verdad o es una forma metafórica? No, son todos impuestos reales corroborados. El impuesto al metegol es un impuesto al comercio que había. O sea, hay municipios que por un metegol... En Miramar era, si no me equivoco, no estoy tan 100% seguro, pero creo que era en Miramar. Pero sí, disparates atómicos. Pero bueno, la Argentina está acostumbrada hace 30 años a hacer cualquier cosa. Y nosotros tenemos que sobrevivir. Y encima, la sociedad, ahora estamos por suerte cambiando la imagen del industrial ante la sociedad, gracias a todo lo que estamos comunicando y haciendo, pero encima era lo malo de la película. O sea, te estoy diciendo, mirá todo lo que me pasó en 10 años y encima era lo malo de la película, es ridículo. Como si nosotros, viste, la gente pensaba, por nosotros, por no comunicar, la sociedad por ahí pensaba que nosotros nos beneficiábamos del país cerrado, que no se podía importar. Todo lo contrario, o sea, nos recontra perjudicamos por lo que yo te dije. Hoy tengo una capacidad de producción enorme y los clientes se fueron de un día para el otro. Y yo me tengo que adaptar de nuevo como empresa. Y en tu caso, ¿cómo te adaptaste con las maquinarias que tuviste que importar y que ahora quizás ya no sé si la están utilizando? ¿Cómo viene eso? Y, a ver, ahora lo que tenés que hacer es tratar de ver cómo adaptás tu estructura a un mercado muchísimo más competitivo, con mucha más oferta de producto, con menor rentabilidad, porque en un mercado recesivo es muy difícil trasladar la suba de costos a precio, y la realidad es que hoy todavía suben muchísimo los costos todos los meses, porque sigue habiendo, digamos, hasta hace poco había 3-4% de inflación mensual, hoy 2 y pico, 2,5, o sea, y con un dólar, ahora si bien el dólar se devaluó un poco, que para mí está bien que vaya acompañando al menos la inflación, pero hubo una inflación muy fuerte en dólares el último año y medio, entonces es como que te volvés muy caro y no podés trasladar eso a precio, entonces se te cortan los márgenes de rentabilidad. Entonces, por un lado vos tenés que ser más productivo porque tenés que competir, tenés que vender los mismos productos a un mejor precio, que está perfecto, pero por otro lado, las empresas se quedan sin flujo porque se te va la rentabilidad, porque hay mucha inflación en dólares y no podés trasladar la suba de costos a precio, y por otro lado no hay créditos. En el mundo, una empresa como la mía, en Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil o España, para comprar una máquina, no pone el dueño de la empresa, agarra los billetes y los transfiere y paga la máquina que vale 500.000 euros si la compras en Europa, 200.000 si la compras en China. Sacás un crédito y la amortizás en 15 años. Acá en la Argentina no podés sacar un crédito porque los créditos que hay por ahora son muy caros. Entonces, para comprar una máquina y ser más productivo, tenés que pagarla con tu propio bolsillo. Entonces, ¿cómo vas a ser más productivo si hoy no tenés flujo? Porque cayó bastante el consumo en muchos sectores, cayó mucho la rentabilidad de las empresas, muchísimo, porque no podés trasladar la suba de costos a precio por la recesión, y no tenés crédito para comprar la máquina. Entonces, al final es como que, está bien, tengo que ser más productivo, tengo que comprar mejores máquinas, pero no tengo crédito, no hay consumo, entonces es como, estamos en una encrucijada difícil de salir. Pero bueno, a ver, tampoco, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, estamos viendo cómo hacer para, no sé, qué más le podemos vender. Nosotros, por ejemplo, vendemos todos los vasitos de Bolivapel y de Telgopor, los potes de helado de cuarto medio kilo, ¿viste? Para delivery. Bueno, ¿qué más le puedo vender a los distribuidores que me compran eso?
Ahora estuvimos en una feria en Alemania viendo a ver qué productos, adaptarse a las nuevas reglas de juego, Obvio. qué productos podemos importar terminados por ahí que requieran de menos complejidad y dado que tengo ya la cadena de distribución, bueno, ¿qué más le puedo vender a los distribuidores que ya tengo? Bueno, ya le vendo a las cadenas de comida rápida los vasitos, bueno, ¿qué más puedo hacer para venderle otra cosa? Dado que no es fácil ser proveedor de una cadena de comida rápida importante, bueno, ¿qué más puedo hacer para venderle? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué se hace con el EPS en el mundo? Hoy la realidad es que, y eso sí hay que reconocer, está bueno, que tenés que tener la cabeza en cómo desarrollar nuevos productos, cómo agregar más valor, cómo ser más competitivo, y antes por ahí tenías que tener la cabeza en cómo conseguir un insumo para poder vender a cualquier precio y seguir produciendo y produciendo y produciendo. Entonces, creo que no es ni un extremo ni el otro, digamos, tiene que haber algo en el medio. Un equilibrio, sí. Un equilibrio, digamos, que la Argentina crezca, que se desarrolle y que genere trabajo. Los industriales argentinos, cuando charlas y los consensos que se encuentran con respecto a la importación, ¿hoy en qué están? ¿En que está bien la importación? ¿En que hay que volverla a controlar? ¿En que, ok, pero bájame los impuestos? ¿Cuál es la discusión con respecto a eso? Nosotros lo que siempre decimos y planteamos es la diferencia entre productividad y competitividad. Nosotros puertas adentro de nuestras fábricas, o muchos de nosotros, o tenemos puertas adentro de nuestras fábricas, tenemos que ser productivos. Y eso es medible, o sea, yo te puedo decir cuántos vasos produzco por minuto y con cuánta gente versus una misma empresa en otro país, digamos, y eso es medible y nosotros somos recontraproductivos en nuestra empresa, y mucho, y casi todos los industriales también. El tema es que cuando el producto sale de nuestras fábricas, por variables que nosotros no controlamos, se vuelve no competitivo. Entonces, nosotros estamos totalmente a favor. De hecho, los industriales somos importadores también. Yo la materia prima la importo, digamos. Si no puedo importar, no puedo producir. O sea, es ridículo pensar que estamos en contra de las importaciones. Las máquinas casi todas son importadas, los insumos son importados, repuestos importados. Ahora estoy importando productos terminados también para complementar mi cartera. O sea, es ridículo pensar que el industrial piensa que quiere cerrar la economía. Eso es una pelotudez total que se instaló. Ahora, no es lo mismo vender bienes transables que bienes no transables. Si la Argentina no es competitiva y yo soy un industrial que vendo bienes transables y compito contra el que hace el mismo producto que yo en otro país, y una cadena de comida rápida me compara contra el vasito que se produce en otro país, y por variables que yo no controlo, las que te dije, ingresos brutos, tasas municipales, impuesto al cheque, etcétera, 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 soy muy caro, entonces le conviene importar el vaso. Ahora, si yo tengo que ir a tomar un café, no me puedo ir a tomar un café a Nueva Zelanda o a España, que vale la mitad que en Argentina, porque la Argentina no es competitiva. Lo tengo que tomar acá igual, y el café me vale el doble, ¿entendés? Entonces, el que vende el café no es productivo haciendo café, no, sí es productivo. El tema es que los costos que tiene para producir el café son tan altos, los costos, digamos, de la no competitividad argentina, que hacen que el café valga el doble que en España. Pero ¿qué pasa? No compite contra un café de España, porque yo no me voy a ir a tomar un café a España, o no voy a ir a cargar nafta a no sé, a donde sea, porque acá la nafta es más... Cualquier ejemplo. Sí. Entonces, no es lo mismo vender un bien transable que un bien no transable. Entonces, para lo que vendemos bienes transables, para los industriales que competimos con el mundo y está perfecto, hermano, digamos, dame una también para mi lado, también inclusive para que pueda producir, vender en el mercado interno y hasta exportar. Bien. El gobierno de Javier Milei es un gobierno que habla con los industriales, que habla con las pymes, con las empresas. ¿Cómo es esa relación hoy? ¿O cómo ha evolucionado en estos 2 años? Creo que es un gobierno que es muy frontal en lo que, digamos, en el hacia dónde quiere ir, digamos, como que no vende humo. Esa es la sensación que me da. Como que te dicen, che, nosotros vamos para ir para acá, el que se adapte, y el que no se adapta por mí, que se funda. Y te lo dicen, digamos. Después puedes estar de acuerdo o no, pero creo que son claros en el mensaje. Entonces uno, tiene que saber que tiene que adaptarse a las reglas de juego que hay hoy, sabiendo que en un año de elecciones se puede cambiar la Argentina. Entonces esa es la dificultad de ser empresario en la Argentina y más industrial, vendiendo bienes transables en una economía, digamos, con un nivel de consumo no muy alto. Así que nada, creo que es un gobierno que, digamos, que te transmite hacia dónde va, puedes estar de acuerdo o no, pero que es frontal digamos, en su rumbo. Porque por lo menos es claro, ¿viste? Ya... Está clarísimo que si... Está claro que los tipos te dicen, o sea, yo voy para acá. Si vos no te adaptás y no te reinventás y te tenés que fundir, fundite. El camino es este.
Bien. Háblame de las cargas tributarias en Argentina. Hay políticos que te dicen las cargas tributarias son pocas y después cuando le preguntamos a los industriales nos dicen no, somos uno de los países que más cargas tributarias tiene. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, creo que de nuevo volviendo al videíto Argentina-Paraguay, creo que quedó clarísimo. O sea, vos tenés tenés dos tipos de impuestos: impuestos municipales o provinciales, impuestos nacionales. En ambos casos tenés una cantidad de impuestos impresionantes y totalmente distorsivos que te arruinan, digamos, como empresario. Impuestos nacionales como impuesto al cheque, impuestos provinciales como ingresos brutos, como tasa de sobrehigiene, como... O sea, creo que uno de los principales males de la Argentina y problemas que tiene justamente es la carga tributaria, que hace no competitivo y dificulta mucho la producción en la Argentina. Vos, si tenés que cargar los costos impositivos a un producto tuyo, pueden llegar hasta el 30, 40 o hasta el 50% del costo de un producto. Y a veces si lo tenés que cargar, el costo, te volvés, digamos, tan caro que ahí es donde no puedes competir y no puedes competir contra nadie. Entonces, si eso no se corrige y no se baja la carga tributaria en la Argentina, es imposible, digamos, competir en igualdad de condiciones con cualquier otro país. Y nuestras creo que cargas... eso el gobierno lo tiene clarísimo. Sí, sí. ¿Y nuestras cargas laborales? Y las cargas, a ver, en ese sentido, creo que, digamos, yo celebro que se haga una actualización laboral, creo que me parece correcto. Veníamos de una ley laboral del año del pedo, digamos, ya no tenía ningún tipo de sentido, no había ni internet, cuando, digamos, ni cerca estaba de inventarse internet, la ley laboral de la Argentina. Creo el tema del FAL está bueno, da previsibilidad, es un fondo que las empresas destinan, digamos, una parte, creo que si es PYME el 2 o el 3, y si es empresa grande el 2% de los salarios que paga, y va como a un fondo que se va reinvirtiendo, y el día que una persona, digamos, se vaya de la empresa o quieras despedir un empleado, es como que vos ya tenés ese fondo y te da previsibilidad como para poder pagar las indemnizaciones. Creo que eso está bueno y le da tanto previsibilidad como al empleador como al empleado. O sea, creo que básicamente lo que necesita la Argentina, tanto el empleador como empleado, es previsibilidad y es seguridad. O sea, creo que está mal que un empleado que está hace 20 años en una empresa y la verdad que se quiere ir porque quiere cambiar de aire, quiere hacer otra cosa, lo que sea, si renuncia pierde todo el derecho, digamos, de haber trabajado esos 20 años. Es una locura. Entonces, como que está esclavo en la empresa. Y por otro lado, también está mal para el que emplea, si una persona está performando mal, por más que esté trabajando hace 15 o 20 años, que si no querés contar más con esa persona y la tenés que pedir, te fundas. Entonces creo que está bueno que haya cambios en ese sentido para que se genere más trabajo, justamente. Pero ¿qué te pasaba, por ejemplo, en las discusiones con la reforma laboral cuando se decía, no, esto es porque la idea es que los empresarios puedan despedir más fácil? ¿Cómo te caen esas frases? No, me parece todo lo contrario. O sea, creo que una actualización laboral, digamos, no quiero ser repetitivo, pero justamente lo que va a generar es más previsibilidad y más seguridad a la hora de contratar. Entonces, si vos tenés más previsibilidad a la hora de contratar, al empleador no le sacás ningún derecho, al empleado no le sacás ningún derecho, y al empleador le das seguridad y le garantizás que mediante este fondo sabe que cuenta con eso, y que todos los meses lo va pagando, ponés que deja de pagar, en vez de, no sé técnicamente bien, digamos, pero vos vas pagando todos los meses un porcentaje de los sueldos de ese fondo, y con ese fondo vas, digamos, pudiendo regular tu empresa en base a tus necesidades también, sin que el empleado pierda ningún derecho. No me parece que, todo lo contrario, eso me parece que genera más trabajo, más incentivo a contratar. Antes por ahí vos, si tenías más trabajo para no contratar más gente, hacías horas extras, y creo que eso no está bueno, porque hoy estamos en una tasa de desempleo de casi el 8%. Bien. Como empresario, ¿cómo ves el rol de los sindicatos en Argentina? Creo que hay de todo, digamos. Como hay empresarios buenos, empresarios malos, periodistas buenos, periodistas malos. Creo que hay sindicalistas que hacen muy bien su trabajo. Nosotros, por ejemplo, hicimos una entrevista con Daniel Herrero y Piñanelli, que el caso Toyota creo que es un caso espectacular, donde te das cuenta que con un trabajo en conjunto y en equipo entre el sindicato y la empresa, digamos, los empleadores, los empleados, en la empresa, Toyota pasó de 800 personas a 5.000 personas en 6-7 años, o sea, una locura. Entonces creo que el sindicato cumple un rol importante, también, digamos, como representación del trabajo en la Argentina, pero, digamos, lo que sí no me parece bien es a veces el exceso, digamos, de
o primero de repente, no sé, tenés sindicatos de repente que son muy, digamos ya, como pasa por ejemplo con los neumáticos, como pasa con el sector lácteo, donde ya se vuelven muy conflictivos y eso al final, digamos, al que termina perjudicando es al empleado, digamos, porque se vuelve un sector muy difícil, digamos, en el cual se vuelve muy difícil invertir, contratar, perdés incentivos a desarrollarte y eso al final genera menos trabajo en ese sector. Entonces, al final el que se termina perjudicando es por supuesto el empresario, digamos, porque se vuelve muy difícil, digamos, contener una relación así. Y por otro lado también el empleado pues, se queda sin trabajo. Entonces creo que son muy importantes, pero tiene que haber un equilibrio, digamos, y un trabajo en equipo que en muchos casos lo hay. Bien. A nivel industrial, impositivo, laboral, ¿hay algunos países que vos digas, che, mira, me gusta cómo trabaja tal país esto, las leyes de este país, y capaz algún cúmulo de ideas de otros países que vos digas, che, estos nos parecen interesantes para analizar? Sí, bueno, Argentina, yo creo que es complejo el caso de Argentina porque no es ni un país muy grande como Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, 250, 150, sí, más de 200 millones de habitantes. Entonces está claro que tiene que tener un desarrollo industrial muy fuerte, ya de por sí por el mercado interno que tiene, la cantidad de gente que tiene que emplear Brasil, China, países de tantos habitantes. Y después por otro lado tenés casos como Chile, por ejemplo, que tienen recursos naturales muy importantes y tienen 15, 20 millones de personas. Entonces por ahí con lo que genera a través del agro, la minería, la pesca, etcétera, los servicios, es como que más o menos se las arregla para que el país se pueda desarrollar y crecer. Y después tenés países que están en el medio, como la Argentina, que tienen 50 millones de habitantes, que son 30 millones de habitantes más de lo que tiene Chile, pero tiene 150 menos millones de habitantes que Brasil, entonces está en un punto medio. Y creo que ese punto medio es bastante complejo, digamos, de sobrellevar, de decir, yo estoy seguro que la Argentina, porque hace 10 años que recorremos la Argentina todos los meses, a diferentes provincias, a diferentes ciudades del interior profundo, y vemos lo que es el desarrollo a través del sector industrial en ciudades del interior profundo de la Argentina. Por ejemplo, no sé, vas a Armstrong, vas a Las Parejas en Santa Fe, que son ciudades del interior de Santa Fe, y vos ves cómo se desarrollan esas ciudades a través, digamos, del desarrollo de la metalmecánica, de la maquinaria agrícola, que son empresas industriales que le dan servicio al agro, que tienen pleno empleo gracias, inclusive tienen que importar trabajadores de ciudades cercanas porque no dan abasto por lo que genera, digamos, el desarrollo industrial en esas ciudades. Entonces creo que inclusive la industria genera trabajo en blanco y de calidad, donde por ahí otros sectores no llegan, porque por ahí hay sectores donde el agro llega donde hay pasto, digamos, donde se puede desarrollar el agro, o la minería o el petróleo llega donde hay recursos naturales para eso. En cambio, la industria lo que tiene es que te desarrolla y te tracciona ciudades, genera trabajo, y ese trabajo genera educación, genera consumo, y creo que el sector industrial en la Argentina es un sector fundamental para generar trabajo en blanco, formalidad, de calidad. Por eso creo que es muy importante. Si me decís cosas de otro país que tuvimos en Paraguay, vimos la ley Maquila. La ley Maquila en Paraguay es una locura. O sea, si vos producís en Paraguay para exportar, o sea, producís en Paraguay para exportar, no para el mercado interno, bajo el régimen Maquila solamente pagás el 1% de lo que facturás. Ese es el único impuesto que pagás. Importás materia prima sin arancel, importás maquinaria sin arancel, y hoy es el principal, o la segunda principal fuente de dólares de Paraguay. Es una locura lo que creció. Muchísimas empresas brasileñas yendo a producir en Paraguay para exportar a Brasil, desde autopartes, textil, y ya muchas empresas argentinas también están empezando a ir para allá. Está creciendo muchísimo. Creo que la verdad en ese sentido Paraguay quiere hacer una revolución industrial. Nos lo dijo el ministro Marcos Riquelme, que tenemos buena onda, es amigo, en la fábrica cuando vino hace poquito. Así que creo que es un ejemplo a seguir. Obviamente Paraguay no es Argentina. No, pero son ideas que se pueden tomar. Exactamente. ¿Régimen? Maquila. Bien, para investigarlo. Oliver, y para cerrar me gustaría que nos hables un poco de la fábrica. Estamos en los últimos 4 o 5 años el boom de los streaming y demás, y ustedes armaron una comunidad muy interesante y muy de nicho,
porque me consumo mucho los capítulos, me parecen muy interesante el contenido, pero después me doy vuelta y hay mucha gente que no los conoce, pero porque es normal, porque creo que es un contenido muy específico para gente que han entendido muy bien cómo armar su comunidad y demás. Entonces te quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo encontraron la comunidad? ¿Cómo la definieron? ¿Y cómo están trabajando durante este periodo de tiempo que tiene ya el proyecto? Mira, nosotros es una empresa que se llama La Fábrica del Podcast. Somos 6 socios, que somos 6 amigos industriales. Cada uno trabaja en su empresa, uno maderera, otro pintura, otro textil, otro packaging, bueno, yo y otro más. Cada uno trabaja en su empresa familiar. Y venimos, ya como te dije, hace mucho tiempo trabajando mucho en reivindicar la imagen del empresario industrial en la Argentina ante la sociedad, que tiene una pésima imagen, como ya lo venimos hablando hace media hora. Arrancamos con una cuenta que se llama Chalti Industria, donde mostrábamos procesos productivos, cómo se produce lo que consumimos en el día a día. Le empezó a ir muy bien a esa cuenta y en un momento dijimos, bueno, ya empezamos a mostrar productos y procesos, ahora mostremos las historias detrás de las empresas industriales argentinas. O sea, esa fue la primera prueba. Esa fue la para primera decir, prueba. che, acá hay interés. Vino primer invitado Diego Fenoglio, dueño de Rapa Nui, que yo tengo buena onda porque es cliente mío, yo le hago algunos envases. Y cuando terminamos la entrevista con él, la verdad que nos quedamos todos como locos. Él se emocionó con toda la historia, más allá de la parte, digamos, en la que habló de coyuntura, que eso es inclusive lo de menos, porque nosotros, nuestra idea es contar historias que queden para siempre. Uh-huh. No nos interesa tanto la coyuntura, y eso por eso también la gente elige venir. Que cada año y medio encima cambia, así que... Cada año cambia. Y a partir de ahí empezamos a tener las conversaciones que nosotros veníamos teniendo hace mucho tiempo con empresarios, amigos, con los que tenemos mucha confianza, y las democratizamos para que la sociedad pueda escucharlas y pueda aprender al igual que nosotros veníamos aprendiendo. Y la verdad que tuvo un éxito impresionante a tal nivel que es verdad que es de nicho La Fábrica, pero hoy la fábrica, hoy La Fábrica del Podcast tiene más de 30 millones de visualizaciones por mes. Nos nominaron a los premios Ídolo, digamos, como mejor podcast de la Argentina. O sea, tan de nicho no es. Si te nominan al premio Ídolo, digamos, como mejor podcast, es como que ya hasta inclusive pasó la barrera del nicho. Nos pasa que viajamos con los chicos, hace poco estuvimos en Córdoba y salíamos un día de joda de noche y íbamos por ahí. La gente decía, me volví a Australia porque escucho los capítulos de La Fábrica y quiero emprender en la Argentina. O sea, creo que es una fuente de inspiración impresionante para muchísimos jóvenes e inclusive también para gente grande. O sea, lo que tiene nuestro programa es que lo escucha gente que tiene 20 años, 22, 25, 30 años. Y el otro día fui a ver un cliente que hace termotanques en La Matanza, 80 años, y escucha todos los capítulos todos los domingos. Entonces es una fuente de inspiración muy grande que te da energía para seguir adelante en un país tan difícil como Argentina. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, generamos una comunidad tremenda. Hoy tenemos 6 podcasts más aparte de La Fábrica, tenemos el del campo, tenemos La Guita, tenemos el Club de Ladrillo, que lo conduce Beltrán y Nico Kippersmith. Tenemos el de cocina, el de fútbol, o sea, ahora vamos a sacar 2 más. La verdad que ya es una empresa profesional donde cada socio, nosotros somos muy ambiciosos, los socios, no paramos un segundo, estamos todo el día sin parar. Entonces eso hace que el crecimiento de la empresa haya sido bestial durante 2 años consecutivos. Y hoy cada socio, digamos, tiene un rol diferente y una responsabilidad, y ya, digamos, es una empresa totalmente profesionalizada, gerenciada y con equipo de trabajo impresionantes y un clima de trabajo hermoso. Y a largo plazo, ¿cómo lo están viendo a la empresa, al producto? Nosotros creemos que somos la comunidad de negocios del sector privado. Uh-huh. O sea, somos el canal que comunica la industria, el campo, el real estate, las finanzas, y estamos yendo para ese lado con muchas actividades y con una comunidad de sponsors muy grande, donde hacemos, digamos, mucho más que un programa, digamos, hacemos viajes industriales todos los meses, turismos industriales, turismos agroindustriales, eventos de networking con sponsors, o sea, es mucho más que un podcast ya la comunidad que armamos. Bien, perfecto. Bueno, Oliver, muchísimas gracias por venir, un placer. Para quienes te están viendo quizás por primera vez, ¿cómo son tus redes sociales? No LinkedIn porque no tenés foto de perfil, pero después el resto... No, el Instagram Oliver Maltz y Twitter Oliver Maltz también, pero no, la verdad, o sea, bueno, sí, Instagram uso bastante porque trato en la realidad de descomprimir un poco, y cuando llego a casa también, viste, dejar un poquito el celular porque si no te vuelves loco. Estás todo el día. Tengo un hijito de 1 año y medio, boludo. Ah, no, claro, no, olvídate. Así que nada. Pero no, metiéndole, estamos muy contentos. ¿Primer hijo?
Primer hijo. Va, un perro, pero bueno, no cuenta como hijo. Nunca le cambiaste un pañal al perro. Son cosas, hay que respetar los rangos de intensidad. Tengo uno de 4, así que estoy... ¿Un perrito? No, un hijo. Ah, un hijo. Humano de 4. ¿Cambiás pañales? No, ya no. ¿Cambiabas pañales? Sí. ¿Cuándo empieza un sacadoncillo? Estoy desesperado. ¿Cuándo empieza a usar ropa interior ya? 2 y medio más o menos. ¿2 y medio? 2 y medio, sí. estoy cerca. Tirando 2 y medio, 3. Está bueno. Sí. Muchos te van a decir que lo hagas en verano. Nosotros decimos invierno y normal. Pero ¿qué edad tenés no, pará. Más tirando el 3 en realidad. Más tirando el 3, sí. ¿Cuántos años tenemos? 31. Mirá, fuiste padre de joven. Padre joven, sí, ya en sala de 4 ahora, se sabe el himno. ¿Lo llevas al jardín? ¿Todo? Sí, busqué un jardín a 6 cuadras, así que... La verdad estoy como loco con mi hijo, o sea, los primeros 3-4 meses, estoy así, la verdad me costaron muchísimo, porque mi ritmo de vida es brutal, y de repente es como que es un freno que... No por mi hijo, digamos, no, sino por mi cambio, sí, digamos, el hecho de haber tenido que cambiar tanto yo, pero lo que lo estoy disfrutando ahora, que llegas a tu casa, papá te da un abrazo, es una locura, o sea, realmente es impresionante, es algo que no tiene ningún tipo de comparación con nada. No, y al final del día te das cuenta que es la empresa que realmente vale, ¿no? 100%, la familia. es lo único que importa. Gracias por venir. No, a vos. Un placer. Y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá suscribirte, activar la campanita. Nos vemos en el próximo video aquí en Política Analizada.